Muy buenos días, mis amores. Hemos llegado al momento más maravilloso que yo, Felipe Mariano, me puedo encontrar en el transcurso del día. Son las 6 de la mañana, pero desde que dan las 4:30, que ya yo estoy en lo preparativo, leyendo la Biblia, en comunicación, en comunión con mi Padre, para mí se convierte en el momento más extraordinario. Y ese es uno de los mayores anhelos para mí en cuanto a ustedes se refiere, que para ustedes el tener este momento en intimidad con Dios sea lo más extraordinario para su vida. Cuando usted llegue a esa dimensión, usted se dará cuenta que todas las cosas en el mundo no son como nosotros pensábamos, sino que la promesa de Dios, la palabra de Dios, se hace viva y eficaz y real. Todo lo que Él nos ha prometido en cuanto a vivir una vida de paz. Imagínese la vida que vivía Adán y Eva en el jardín del Edén antes de que el pecado tomara ocasión en sus vidas. Mis amados, esta es la vida, no importando en el día entero los tropiezos que usted se encuentre, la gente que se levante, la situación económica que tenga, los problemas familiares que hayan. Mi hermano, mire, cuando para usted el momento de la intimidad, cuando usted y yo meditamos en la ley de Jehová y pasamos estos momentos extraordinarios, maravillosos, que no son sustituibles por ningún otro momento en la tierra, entonces usted va a experimentar realmente qué es la palabra de Dios y la veracidad, la realidad, la verdad de lo que es Dios en la vida de un hombre y de una mujer. Vamos a entrar ya en lo que es la parte número 57 de nuestra serie extraordinaria que Dios ha venido compartiendo con nosotros ya aproximadamente hace 2 meses. Estamos estudiando el libro de Mateo, mis amados hermanos. Les recuerdo que el libro de Mateo es el Génesis del Nuevo Testamento. El Génesis del Antiguo Testamento es el primer libro de la Biblia, lo cual relata y enseña todo en cuanto el ser humano, el hombre, el Génesis, el primer libro de la Biblia. Ahora, el Mateo, que es el Génesis del Nuevo Testamento, nos enseña y nos relata en cuanto al hombre espiritual. En la antigüedad era en cuanto al hombre secular, físico, nosotros los hombres. Y este de Mateo es en cuanto al hombre espiritual en Cristo Jesús. Y ahí están las dos comparaciones para que usted aprenda a negar al hombre y empiece a decirle que sí al hombre espiritual, a Cristo, para que usted se empiece a negar a usted mismo, reconociendo lo que somos desde Adán hasta el sol de hoy y recibiendo, dándole esencia, dándole prioridad al hombre espiritual que es en Cristo Jesús. Usted sabe que en el libro de Romanos nos dice la Biblia, en el capítulo 8, que los que viven en Cristo Jesús, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no tendrán condenación. Mientras usted viva y yo viva y la humanidad viva conforme a la carne, que la carne es el hombre antiguo, el Génesis, el Adán, va a haber condenación, va a haber dificultad, va a haber problemas, va a haber opresión. Pero cuando nosotros negamos a ese hombre y le decimos que sí al hombre espiritual, a buscar las cosas de arriba, a enfocarnos no en lo humano, sino en lo espiritual, a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, a tratar de pensar como Él, de ser como Él, de vivir como Él, de buscar las cosas que Él buscaba, entonces la cosa va a ser diferente. Y para esto estamos estudiando aquí, para ver por medio de los discípulos cómo actúan, para ver por medio de los escribas, de los fariseos, cómo se representan, cómo se manifiestan, cómo tratan entre sí. Oiga, de tal manera que al mismo Jesucristo le decían
los fariseos y los escribas, que lo que él hacía lo hacía por Beelzebú, por el diablo. Oiga, qué convicción tenemos los seres humanos en la parte humana. Y los discípulos, habiendo visto a Jesús multiplicar los panes y los peces en 2 ocasiones, como en un momento determinado, habiendo ya pasado por esa experiencia, ¿cómo se le olvida? Y le dicen al Señor, Señor, esta multitud, ¿cómo le vamos a dar de comer? Oh, pero ven acá. Y no le multiplicamos antes de ayer y tras antes de ayer. Hoy usen la misma palabra, la misma fe, la misma confianza, que yo sigo estando con ustedes. El mismo que lo multiplicó los 5,000 en la semana pasada y el mismo que multiplicó los 4,000 es el mismo que le está diciendo a ustedes que le den de comer a ellos. Pero todo eso viene de la parte humana, de la parte humana. El usted olvidarse de las cosas es por vivir en la parte humana, al menos que Dios no tenga un propósito, y usted tiene que saber discernir y entender cuando usted se le olvida algo, porque es que está dentro de los propósitos de Dios, pero cuando se le olvida es por la deficiencia. Usted tiene que saber entre una y otra, y la palabra nos dan todas esas enseñanzas. Dice el versículo 22 del libro de Mateo capítulo 17 lo siguiente, leemos en el nombre de Jesús. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Señor, en gran manera. Señor, mi hermano. Y no es la mejor noticia que se le puede estar dando a ustedes, de que yo voy a ser entregado y de que me van a dar muerte. Es la única manera de que ustedes puedan acercarse a mi Padre. Es la única manera de que ustedes puedan vivir en el tiempo de Adán antes del pecado. Es la única manera de que ustedes puedan tener seguridad, firmeza, confianza. Si yo muero, yo venzo la muerte y ustedes ya no vivirán más en la esclavitud de la muerte, sino que van a vivir en mi gloria, en el Espíritu. Pero yo tengo que morir. Pero recuerden que ellos no entendían esto por su condición de vida y por la esclavitud del pecado en toda la raza humana. Que ese fue el trabajo el cual Cristo vino a hacer, a morir por nuestros pecados para que seamos libres en Dios. Pero yo no entendía esto y eso Dios nos lo permite ver para que usted, cuando se llene de tristeza, mire, hay hermanos que dicen, wow, Felipe, por ese evangelio que tú predicas, es que es demasiado fuerte, Felipe, es que cuando yo lo miro, mi hermano, gócese. Porque eso es lo que va a permitir que usted pueda morir a la carne y vivir por el Espíritu. Si no hay sacrificio en la parte humana, no le estoy hablando ni de ayuno, ni de oración, ni de silicio, ni de ya iglesia 24/7, no le estoy hablando de eso, le estoy hablando humillación a la parte humana, a la humanidad. Que eso fue lo que Jesucristo mató, la parte humana. Él lo hizo en la carne, porque en la carne Adán le dio entrada, pero es para vivificar al espíritu, para que éste deje de funcionar, este que es egoísta, que es envidioso, que es mentiroso, este que es iracundo, este que es depresivo, Cristo lo clavó en la cruz para que usted lo clavemos en nuestras pasiones y que ellos no sigan manifestándose, que ya no siga el odio, la ira, la contienda, los pleitos, que no siga en nuestras vidas. Cristo hizo ese trabajo a la perfección. Ahora, como usted se los haya difícil negarse a sí mismo, como usted se les haya difícil perdonar a quien lo ofende, como usted se lo haya difícil que usted tenga una fila en un banco y venga uno y diga, yo voy ahí, ese es mi sitio, como usted se lo haya difícil, entonces usted no va a morir. No sabiendo que haciendo lo bueno es que se vence el mal. Y ahí la gloria de Dios va a venir
sobre cada uno de nosotros. O sea, cuando Jesús le está dando esta noticia a los discípulos de que voy a morir, ellos manifiestan de una vez en la condición. ¿Por qué? Porque andaban con Jesús para arriba y para abajo, comida 24/7, viendo milagros, en paz, se mantenía la familia entera. Jesús, porque Jesús era Dios y todo era de él. Ellos no querían perder esta teta, pero no estaban entendiendo que el trabajo de Jesús era espiritual. Y cuando Jesús se lo dice, entonces ellos se entristecen en vez de alegrarse. Usted y yo hoy, aquí Jesús está dando una enseñanza a través de ellos, pero usted y yo hoy, cuando manifestemos tristeza por cosas que nos tienen que suceder para que la gloria de Dios se brille en nosotros, si usted siente tristeza, usted tiene que revisarse, porque usted no puede estar en la condición de los discípulos hoy, porque ya en el día de hoy, ya Cristo murió en la cruz, ya Él venció el pecado, ya Él resucitó, ya Él derramó su Espíritu Santo, y todo eso está a favor suyo y a favor mío. En este momento todavía Él no había llevado a cabo esas proezas. Dice el versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué eran las 2 dracmas? Las 2 dracmas eran un impuesto que le pagaban al templo, o sea, a los sacerdotes, a todos los levitas, los que tenían que ver en el templo. Para ello, eso era para Dios en ese momento, porque Dios lo había establecido y ellos toman el nombre de Dios, pero los beneficiados eran ellos. Ese no es el asunto. El asunto fue que ellos se acercaron a cobrarle las 2 dracmas a Pedro, y observe lo que aconteció. El versículo 25. Él dijo, voy a leer el 24 de nuevo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. De una vez, si fue en directo donde tenían que irse a Jesús, porque de ahí tenía que salir una enseñanza. Dice, él dijo, Jesús, sí. No, Pedro dijo, el versículo 25 dice, él dijo, sí, el maestro paga. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, oiga, Pedro estaba afuera, no estaba dentro con Jesús. Jesús ni escuchando estaba. Eso es una demostración más de que Jesús sabe todo, sin oír y sin ver. Sabe los pensamientos y todo lo del hombre. Sin Pedro hablarle de nada, Jesús fue que le habló primero. Recuérdese que ayer mismo, nosotros hablamos algo en cuanto a los discípulos que encaja con esto, que Jesús conoce todo. Hablamos algo espiritual ayer, que Jesús conocía por qué Pedro y los discípulos no hacían esos milagros. Él sabía. Mas sin embargo, él dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Sabiendo las cosas ocultas, sabiendo los pensamientos del hombre, le pregunta a los discípulos, lo mismo que pasó con Adán. Adán, ¿acaso ha comido del árbol? ¿Usted cree que Dios no lo había visto comiendo? ¿Usted cree que Dios no lo había visto cuando se escondió? ¿Usted cree que Dios no lo había visto cuando Satanás estaba probando a Eva para hacer caerlo? Sí. Pero Dios tiene que preguntarle para que salga de nosotros lo que somos. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿acaso ha comido? Me dijo, la mujer que me diste. Ahí se manifestó de inmediato el mal. ¿Por qué? Porque en vez de reconocer que pecó, entonces acusó a otro mejor. Eso pasa hoy día en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros familiares. Los esposos siempre le echan la culpa, la esposa a la esposa y el esposo a la esposa, de los errores que cometen. Pero eso es manifestación del mal del pecado. Dice, él dijo, sí. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y saca el anzuelo
y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallará un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Estos hombres sacerdotes que fueron a cobrar los impuestos, le están cobrando a Pedro el impuesto de Jesús. Jesús le pone el ejemplo para ilustrarle que él, como hijo de Dios, no le tocaba pagar impuestos, porque ese impuesto era para el templo, era para la iglesia, era para la obra de Dios. Y como Jesús era hijo de Dios, no le tocaba pagar esos impuestos, porque está excepto el hijo. Un ejemplo, los hijos de los presidentes no van a pagar impuestos en ningún lado. Entonces, él no debía pagar. Pero mire cómo Jesús nos enseña para no ofender a nadie y para no hacer contienda y para no armar problemas. Jesús prefiere, dice Pedro, ve, saca el estatero, saca un pez, él va a traer el estatero, que ahí va a venir la ofrenda tuya y el pago mío, el pago tuyo y el pago mío. Para no armar contienda. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que no son problemas, que no es nada, pero para no armar contienda como Jesús, siendo como Jesús, mejor nos cohibimos de eso. Mis amados hermanos, las enseñanzas están ahí. Jesucristo se nos muestra para que nosotros busquemos su semejanza y nos muestra lo que son los discípulos para que nosotros neguemos lo que somos. Dios les bendiga y Dios les guarde.